Antes de empezar, déjame decirte algo que quizá incomoda. Si tu vida no te exige valentía, te está exigiendo renuncia. Renuncia a lo que podrías ser, a lo que sabes que late dentro de ti, a esa versión tuya que no nació para sobrevivir, sino para trascender. Porque nadie, absolutamente nadie, ha construido algo grande apostando migajas de sí mismo. Nadie cambió su historia jugando a no perder. Y hoy no vine a motivarte, vine a confrontarte con una verdad simple y brutal. La vida te devuelve exactamente el tamaño de la apuesta que haces por ti. Si apuestas poco, recibirás poco. Si te entregas a medias, vivirás a medias. Y si hoy te duele escuchar esto, es porque sabes que es verdad. Durante mucho tiempo nos enseñaron que jugar seguro era sinónimo de inteligencia, que no arriesgar era madurez, que elegir lo cómodo era prudencia. Y yo también lo creí. Creí que protegerme era avanzar, que no mover demasiado las aguas era estabilidad. Pero con los años entendí algo que duele aceptar. Jugar seguro es la forma más lenta de perder tu vida. No la pierdes de golpe, la pierdes en cuotas. La pierdes cada vez que callas lo que querías decir, cada vez que eliges lo conocido en lugar de lo verdadero, cada vez que traicionas un sueño para sentirte a salvo. La seguridad absoluta es una ilusión elegante que anestesia el alma. Te promete paz, pero te cobra identidad. Te dice aquí no pasa nada y tienes razón, no pasa nada extraordinario. Lo extraordinario siempre exige riesgo. No existe una vida grande que no haya nacido del miedo. No existe un proyecto significativo que no haya temblado en su inicio. Yo recuerdo momentos en los que todo en mí gritaba que no era el momento, que esperara, que fuera prudente. Y si hubiera escuchado esa voz, hoy estaría vivo, pero dormido. Porque la comodidad no mata el cuerpo, mata la visión. Te acostumbra a una versión reducida de ti mismo hasta que ya no recuerdas que eras capaz de más. Por eso el problema no es querer seguridad, el problema es convertirla en prioridad sobre el propósito. Cuando la comodidad manda, el propósito se encoge. Y aquí es donde empieza el trabajo real. No se trata de renunciar a todo ni de vivir en caos, se trata de identificar con honestidad brutal dónde estás eligiendo lo fácil, porque lo fácil no siempre se nota. A veces se disfraza de no es el momento, de luego veo, de mejor no incomodar. Pregúntate con valentía, ¿qué estás sacrificando por esa supuesta seguridad? Tal vez estás sacrificando tiempo con quien amas por un trabajo que no te llena. Tal vez estás sacrificando tu voz por encajar. Tal vez estás sacrificando tu potencial por no fallar frente a otros. Cada elección cómoda tiene un costo silencioso y casi siempre ese costo eres tú. Cuando empecé a hacerme estas preguntas entendí que no necesitaba más motivación, necesitaba más honestidad. Necesitaba aceptar que había decisiones que no tomaba por miedo, no por lógica. Y el miedo no se negocia, se atraviesa. Por eso el cambio no empieza con grandes discursos, empieza con un paso incómodo. 1, esta semana, algo pequeño pero valiente, decir que no, decir que sí. Empezar aunque no estés listo, exponerte aunque tiemble la voz. Porque cada vez que eliges el propósito por encima de la comodidad, te recuperas un poco a ti mismo. No esperes sentirte seguro para avanzar. La seguridad no llega antes, llega después. Llega cuando te demuestras que eres capaz de sostenerte incluso en la incertidumbre. Ahí nace la verdadera confianza. Y ese es el momento en el que dejas de sobrevivir para empezar a vivir de verdad. El miedo tiene mala fama, pero no porque sea malo, sino porque no lo hemos entendido. Nos enseñaron a huir de él, a esconderlo, a vencerlo, como si fuera un enemigo. Y durante años yo también creí que el día que dejara de tener miedo, ese día estaría listo. Pero la verdad es otra y es incómoda. El miedo es el peaje de toda vida grande. No aparece para detenerte, aparece para preguntarte qué tan en serio te estás tomando tu propia vida. Si no hay miedo, casi siempre es porque estás jugando en terreno conocido, porque no estás apostando nada que de verdad importe. Si no hay miedo, no hay crecimiento.
Así de simple. El miedo es una señal biológica de expansión. Es el cuerpo reaccionando a lo desconocido. Es la mente enfrentándose a una versión de ti que aún no ha sido entrenada. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte cómo eliminar el miedo y empiezas a preguntarte qué significa. Porque el miedo no confirma debilidad, confirma intención. Confirma que estás apostando en serio, que no estás repitiendo una vida prestada, que no estás viviendo en automático. El problema nunca ha sido sentir miedo, el problema es obedecerlo. Durante mucho tiempo esperé a que el miedo se fuera para moverme, esperé a sentirme listo, preparado, seguro, y ese momento nunca llegó. Lo que sí llegó fue la frustración de saber que estaba postergando decisiones importantes por una falsa promesa de control. Fue ahí donde entendí que la estrategia no es eliminar el miedo, es caminar con él, tomarlo de la mano y avanzar igual, decidir incluso con el pulso acelerado, hablar incluso con la voz temblando, empezar incluso cuando la mente enumera todas las razones para no hacerlo. El miedo pierde poder cuando deja de ser una excusa y se convierte en información. Por eso el primer paso es detectar qué te asusta hoy. No mañana, no algún día, hoy. Tal vez te asusta exponerte, fallar, decepcionar, perder estabilidad, cambiar de rumbo. Escríbelo si es necesario, míralo de frente. Porque lo que no se nombra domina. Y una vez que lo identificas, no negocies con él. Actúa igual, no grandes hazañas, no gestos épicos, un paso pequeño, concreto, inmediato. El miedo se debilita cuando ve que no tiene el control de tus decisiones. Aprendí que cada vez que actuaba a pesar del miedo, algo cambiaba dentro de mí. No desaparecía el miedo, pero aparecía algo más fuerte, respeto propio, confianza real. Esa que no nace de pensar positivo, sino de cumplirte. Y con el tiempo entendí que el miedo no era una pared, era una puerta, una señal clara de que del otro lado había crecimiento, carácter, identidad. Por eso deja de usar el miedo como freno y empieza a usarlo como señal. Si algo te asusta, probablemente importa. Y si importa, merece tu acción. No estás aquí para vivir cómodo, estás aquí para vivir pleno. Y la plenitud casi siempre tiembla al inicio. Así que no esperes valentía perfecta, no esperes calma absoluta. Da el paso con miedo, porque al otro lado no te espera la ausencia de miedo, te espera una versión de ti que ya no se deja gobernar por él. Nadie construyó legado desde la tibieza. Y no lo digo como una frase bonita, lo digo como una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Las vidas que recordamos, las historias que nos estremecen, los nombres que trascienden el tiempo no fueron escritos por personas que vivían a medias, que soñaban a medias o que apostaban a medias. Fueron personas que eligieron la convicción radical, incluso cuando esa convicción les costó comodidad, aprobación y paz momentánea. La tibieza es segura, sí, pero también es silenciosa, y en ese silencio se van muriendo los sueños sin que nadie lo note. Durante mucho tiempo yo también intenté avanzar sin comprometerme del todo. Quería resultados grandes con decisiones pequeñas. Quería impacto sin incomodidad. Y cada vez que fallaba me decía que no era el momento, que necesitaba más preparación, más señales, más certeza, hasta que entendí algo doloroso. No era falta de talento, era falta de entrega. Estaba intentando construir algo grande con una energía pequeña y así no se construye nada que valga la pena. Porque la tibieza es traicionera, te hace sentir ocupado pero no comprometido, te hace sentir en movimiento pero sin dirección real. Las vidas memorables se viven con convicción radical. Eso significa elegir con todo el cuerpo, no solo con la boca. Significa dejar de decir voy a intentar y empezar a decir voy a hacerlo, aunque no sepas cómo todavía. Porque quien vive a medias siempre tiene una salida de emergencia preparada, un plan B emocional, una excusa lista para justificar la retirada.
Y mientras exista un plan de escape, nunca habrá entrega total. Nunca apostarás todo. Nunca descubrirás de qué eres capaz. Por eso llega un punto en la vida donde tienes que dejar de intentarlo a medias. Tienes que elegir una meta que te incomode, una que te quite el sueño, una que te obligue a crecer. No una meta cómoda, no una que encaje perfecto con tu rutina actual, sino una que te exija convertirte en alguien más grande. Porque si tu meta no te incomoda, probablemente no te transforme. Y la transformación es el precio del legado. Después viene una decisión aún más incómoda: comprometerte públicamente, decirlo en voz alta, contarlo, poner tu palabra en juego. Porque cuando nadie sabe lo que quieres, es muy fácil rendirte en silencio. Pero cuando lo dices, cuando te expones, cuando otros saben lo que estás persiguiendo, la presión cambia. Ya no luchas solo contra el miedo, luchas también contra la vergüenza de no cumplirte. Y aunque suene duro, esa presión bien usada puede convertirse en combustible. No para demostrarle nada a nadie, sino para honrar tu palabra. Y finalmente, elimina los planes de escape. Deja de decirte: si no funciona, vuelvo a lo de antes. Esa frase es veneno para la grandeza. No porque no puedas cambiar de rumbo, sino porque te instala en la comodidad de no ir hasta el fondo. El legado no se construye con redes de seguridad emocionales, se construye con decisiones que te obligan a crecer o a romperte intentándolo. Y créeme, es mejor romperte creciendo que marchitarte cómodo. La tibieza nunca cambió al mundo, nunca cambió una vida, nunca cambió una historia. Si vas a apostar, apuesta en serio. Porque nadie consiguió mucho apostando poco, y tu vida merece algo más que una versión tibia de tu propio potencial. Apostar poco casi nunca es una cuestión de circunstancias, es una confesión silenciosa. Es decirte a ti mismo, sin palabras, que no confías del todo en tu capacidad. Porque cuando alguien cree profundamente en sí mismo, no se escatima, se entrega, se arriesga, se compromete. La falta de riesgo no es prudencia, es desconfianza disfrazada. Es mirarte al espejo y decir: hasta aquí, no porque no puedas más, sino porque no te crees capaz de sostener algo grande. Y esa es una de las traiciones más sutiles que existen. La de tratarte como si no fueras digno de una apuesta grande. Durante años yo mismo tomé decisiones pequeñas, no por estrategia, sino por miedo. Elegía lo que no dolía, lo que no exponía, lo que no me obligaba a fallar en público. Y lo justificaba con frases inteligentes: voy paso a paso. Mejor seguro, todavía no. Hasta que un día entendí que no estaba avanzando paso a paso, estaba escondiéndome. Estaba apostando poco porque en el fondo dudaba de mí. Dudaba de mi capacidad de sostener el rechazo, el cansancio, la crítica, el peso de algo grande. Y mientras sigas dudando de ti, tus decisiones siempre serán más pequeñas que tu potencial. Tratarte como alguien digno de una apuesta grande es un acto de respeto propio. Es dejar de administrarte como si fueras frágil. Porque no eres frágil, estás entrenándote. Nadie nace listo para cargar grandes responsabilidades, se vuelve capaz cuando decide dejar de protegerse tanto. Cuando empiezas a confiar en ti, tus decisiones cambian de tamaño. Ya no eliges lo mínimo necesario, eliges lo que te exige crecer. Ya no das lo justo, das un poco más. Y ese más es donde empieza la transformación. Empieza observando con honestidad brutal dónde estás tomando decisiones pequeñas por miedo, no por lógica, no por estrategia, sino por miedo. Miedo a fallar, miedo a quedar mal, miedo a no estar a la altura. Tal vez es un proyecto al que no le estás dedicando todo tu enfoque. Tal vez es una relación donde no te estás mostrando completo. Tal vez es un sueño al que solo le das tiempo cuando sobra energía. Cada una de esas decisiones es una apuesta pequeña que le dice a tu mente: no confío del todo en ti.
Luego viene el siguiente paso, que es incómodo pero necesario: aumentar el nivel de compromiso. No esperar a sentirte seguro, sino decidirte. Subir la apuesta conscientemente. Si antes dabas 1 hora, da 2. Si antes lo hacías en silencio, hazlo visible. Si antes ibas a medias, ve con todo. No porque tengas garantía de éxito, sino porque tienes que enseñarte a ti mismo que eres capaz de sostener más. La confianza no se piensa, se construye con acciones que te obligan a responder. Invierte más energía, más tiempo o más enfoque. No todo al mismo tiempo, pero sí algo más de lo que estás acostumbrado, porque cada inversión es un mensaje directo a tu identidad. Cuando inviertes poco te dices, no valgo tanto esfuerzo. Cuando inviertes en serio te dices, confío en mí. Y ese mensaje repetido día tras día cambia la forma en la que te ves, en la que decides y en la que enfrentas la vida. Apostar grande no garantiza que ganes, pero apostar pequeño casi garantiza que nunca descubras de lo que eres capaz. Y una vida vivida desde la desconfianza propia siempre se queda corta. Trátate como alguien digno de una apuesta grande. Porque en el momento en que empiezas a confiar en ti, tus decisiones dejan de ser pequeñas y tu vida empieza a crecer. El fracaso duele, sí, pero no tanto como la vida no vivida. Y esto no es una frase romántica, es una verdad que se revela con los años cuando miras atrás y entiendes que lo que más pesa no son los errores que cometiste, sino las decisiones que nunca tomaste. El arrepentimiento es más pesado que el error, porque el error al menos tuvo vida, tuvo intento, tuvo coraje. El arrepentimiento, en cambio, es una historia inconclusa que se queda repitiéndose en tu mente, preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de intentarlo. Yo he fallado muchas veces. He tomado decisiones que no salieron como esperaba. He dicho cosas que no funcionaron. He apostado por caminos que no dieron el resultado prometido. Y claro que dolió. Duele el ego herido. Duele la expectativa rota, duele la sensación de haber quedado expuesto, pero con el tiempo entendí que ese dolor era temporal, mientras que el dolor de no intentarlo habría sido permanente. Porque cuando no intentas, no hay cierre, no hay aprendizaje, no hay paz, solo queda la duda. Y la duda es un ruido que nunca se apaga. Aceptar el fracaso como costo y no como identidad es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar. El problema no es fallar, el problema es convertir el fallo en una etiqueta. Decirte fracasé es un hecho. Decirte soy un fracaso es una condena. Y muchos viven atrapados ahí no porque hayan fallado, sino porque dramatizaron el error hasta hacerlo parte de quienes creen ser. El fracaso no dice quién eres, dice que te atreviste. Dice que saliste del lugar cómodo. Dice que apostaste. Y eso, aunque no lo veas en el momento, ya es una victoria interna. Cuando empiezas a reinterpretar tus errores como entrenamiento, todo cambia. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntarte ¿para qué me pasó esto? Esa sola pregunta transforma el dolor en información. Cada error trae datos, te muestra límites, te muestra áreas débiles, te muestra decisiones que puedes mejorar. El que no falla no aprende y el que no aprende se queda pequeño. La vida no premia la perfección, premia la capacidad de ajuste. Por eso después de cada caída, hazte una pregunta simple y honesta. ¿Qué aprendí? No para castigarte. No para justificarte, sino para avanzar. Tal vez aprendiste que necesitas prepararte más. Tal vez aprendiste que confiaste en la persona equivocada. Tal vez aprendiste que subestimaste el proceso. Todo eso es valioso. Todo eso te hace más fuerte si decides usarlo. El error solo se vuelve inútil cuando no se reflexiona. Y luego viene la parte más importante. Sigue sin dramatizar. No hagas del fracaso un espectáculo interno. No te repitas la historia una y otra vez como si revivir el dolor te hiciera más responsable. No lo hace.
solo te paraliza. Aprende, ajusta y continúa. La gente fuerte no es la que no cae, es la que no se queda tirada explicándose demasiado. La vida no te está evaluando por tus caídas, te está observando por tu capacidad de levantarte y seguir. Porque al final, el fracaso que duele hoy se convierte en carácter mañana, pero la vida no vivida se convierte en un peso que arrastras siempre. Atrévete a fallar, atrévete a equivocarte. Atrévete a vivir con la certeza de que es mejor un error con historia que una vida correcta pero vacía, porque el verdadero fracaso no es caer, es pasar por esta vida sin haberte jugado de verdad. La fe real no se mide por lo que dices creer, se mide por lo que haces cuando no hay garantías, porque creer no es pensar bonito, no es repetir frases motivacionales frente al espejo, ni esperar a sentirte seguro. Creer es moverte cuando todavía no ves el camino completo, cuando no tienes todas las respuestas, cuando el miedo sigue ahí sentado contigo. La fe auténtica siempre incomoda porque te obliga a caminar sin certezas. Si no hay movimiento, no hay fe, solo intención. Durante mucho tiempo confundí fe con optimismo. Pensaba que creer era sentirme positivo, animado, confiado, pero la vida me enseñó que hay días en los que no te sientes nada de eso y aún así tienes que avanzar. Y ahí entendí la diferencia. La fe no se siente, se demuestra. Se demuestra cuando das un paso antes de sentirte listo, cuando decides aunque el cuerpo tiemble, cuando eliges cumplirte incluso sin aplausos. Porque si esperas a sentirte preparado, cómodo o seguro, ese momento casi nunca llega. Convertir la fe en decisiones visibles es lo que separa a quienes sueñan de quienes construyen. La fe que no se traduce en acción es una fe que no transforma. Es fácil decir yo creo en mí. Lo difícil es respaldar esa frase con decisiones incómodas, con horarios que se cumplen, con hábitos que se sostienen, con promesas que no se rompen cuando nadie está mirando. Cada decisión visible es un voto a favor de tu identidad. Cada acción coherente fortalece tu carácter. Uno de los pasos más difíciles pero más poderosos es actuar antes de sentirte listo. No porque seas imprudente, sino porque entiendes que la preparación muchas veces llega en el camino, no antes. Yo he empezado proyectos con miedo. He hablado sin sentirme preparado. He apostado sin garantías. Y cada vez que lo hice, algo cambió dentro de mí. No siempre salió perfecto, pero siempre salí más fuerte. Porque el movimiento te entrena. La espera te debilita. Dar pasos públicos también es parte de la fe. Exponerte, decirlo, hacerlo visible, no para impresionar a otros, sino para comprometerte contigo. Cuando das un paso público, tu palabra pesa más. Ya no puedes esconderte tan fácil. Y esa presión bien utilizada te obliga a crecer. La fe que se vive en secreto muchas veces se apaga en silencio, pero la fe que se expone se fortalece porque te exige coherencia. Y quizá el acto de fe más grande de todos es sostener tu palabra. Cumplir lo que prometes incluso cuando ya no tienes ganas. Incluso cuando nadie te exige resultados. Porque ahí es donde se construye la verdadera confianza personal. Cada vez que te cumples, tu mente aprende que puede confiar en ti. Y cuando confías en ti, apuestas más grande, decides con más fuerza y avanzas con más claridad. La vida no responde a intenciones, responde a acciones. No responde a lo que dices creer, responde a lo que estás dispuesto a hacer por eso que dices creer. La fe no elimina el miedo, lo atraviesa, no elimina la duda, la supera con movimiento. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. Dejas de pedir señales y te conviertes tú en la señal. Muévete aunque no veas garantías. Actúa aunque no te sientas listo y cumple aunque cueste. Porque la fe que transforma tu vida siempre camina primero y entiende después. Apostar grande no es un acto emocional, es una decisión disciplinada. Y esta verdad rompe muchas ilusiones porque a la mayoría le gusta pensar que las grandes apuestas se sostienen
con pasión, con ganas, con motivación constante. Pero la motivación fluctúa, se va, regresa, se esconde. La disciplina, en cambio, permanece. La disciplina es lo único que sostiene una apuesta cuando la emoción ya no alcanza. Si dependes de cómo te sientes para cumplirte, nunca vas a llegar lejos, porque habrá días muchos en los que no sentirás absolutamente nada. Yo aprendí esto a golpes. Hubo etapas en mi vida donde estaba profundamente convencido de lo que quería, pero no era constante. Tenía días brillantes y semanas apagadas. Me emocionaba, arrancaba fuerte y luego negociaba conmigo mismo. Y cada negociación interna debilitaba mi palabra. Hasta que entendí algo clave. Nadie apuesta grande con una identidad débil. Y la identidad se construye con disciplina, no con inspiración. La inspiración enciende, la disciplina mantiene el fuego. Hacer no negociable los compromisos clave es un acto de madurez. Es decirte a ti mismo, esto se hace, tenga ganas o no. Porque cuando todo es negociable, todo es opcional. Y lo opcional siempre termina postergado. La gente que construye cosas grandes no se pregunta todos los días si va a cumplir, simplemente cumple. No porque sean robots, sino porque entendieron que discutir contigo mismo todos los días es agotador y peligroso. La disciplina te ahorra energía mental. Por eso el primer paso es definir una acción diaria, no 10, no 20, una. Clara, medible, posible incluso en días malos, algo que represente tu apuesta grande. Puede ser escribir, entrenar, estudiar, crear, vender, aprender, lo que sea, pero que tenga sentido para tu propósito. Esa acción se convierte en el ancla de tu identidad. Pase lo que pase, eso se hace. Y cuando algo se hace todos los días, deja de depender del estado de ánimo. Luego viene la parte incómoda. Cumplirla sin excusas, no cuando estés motivado, no cuando el día esté perfecto, no cuando nadie te interrumpa. Cumplirla cuando estás cansado, cuando estás molesto, cuando no ves resultados, porque ahí es donde la disciplina se vuelve carácter. Cada excusa que aceptas te debilita, cada cumplimiento te fortalece. No hay punto medio, o entrenas tu palabra o entrenas tu autoengaño. Usar la disciplina como identidad cambia todo. Dejas de decir estoy intentando ser constante y empiezas a decir soy una persona disciplinada. Y cuando la disciplina se vuelve identidad ya no se discute. Nadie discute si respira o no. Simplemente lo hace. Así funciona cuando te respetas. Porque la disciplina no es castigo, es autocuidado. Es decirte, confío en ti lo suficiente como para exigirte. Apostar grande exige estructura, no emoción. Exige hábitos, no impulsos. Exige compromiso diario, no promesas grandes que se olvidan rápido. Y lo más poderoso de todo es que la disciplina no solo sostiene la apuesta, te transforma a ti. Te vuelve alguien confiable, firme, sólido. Alguien que no depende del ánimo para avanzar. Y cuando te conviertes en esa persona, apostar grande deja de ser un riesgo y se vuelve una consecuencia natural de quién eres. La emoción inicia el camino, pero solo la disciplina te lleva hasta el final. Cuando decides apostar en grande, el entorno muchas veces no celebra, más bien cuestiona, critica y a veces intenta frenarte. La realidad es que cuando te atreves, incomodas a quienes eligieron la comodidad. Tu riesgo refleja su miedo. Por eso, una de las lecciones más duras y liberadoras que aprendí es que el ruido externo solo afecta si tú le das permiso. Nadie puede definir tu valor ni tu camino. Nadie puede robar tu apuesta si tú no se lo permites. Blindarte emocionalmente no es cerrarte al mundo. Es priorizar tu energía y proteger tu enfoque. Cada opinión ajena que absorbemos sin filtro es una pérdida de fuerza, una oportunidad que dejamos escapar. Me ha pasado muchas veces cuando contaba proyectos grandes o soñaba con metas que parecían locuras para algunos, la mayoría respondía con dudas, miedos o comparaciones.
Y claro, duele escuchar a otros proyectando su miedo sobre ti, pero entendí que no son ataques personales, solo reflejos de su realidad, de lo que ellos mismos no se atreven a hacer. Por eso, reducir opiniones ajenas se vuelve un acto de supervivencia para tus sueños. No necesitas aprobación para avanzar. Avanza aunque no te entiendan. Avanza aunque cuestionen tu camino. Rodéate de personas valientes, de quienes creen en posibilidades, no en limitaciones. Quien comparte tu visión te impulsará, no te frenará. Construir un círculo que potencie tu audacia es estratégico. Los comentarios que realmente importan son los que suman, no los que llenan de ruido. Y lo más importante, avanza sin explicarte. Cada paso que das hacia tus metas no requiere justificación. Tu energía se fortalece cuando dejas de dispersarla defendiendo cada decisión ante el mundo. La verdadera valentía es moverte con convicción, con propósito, incluso cuando otros no lo entienden. Es confiar en tu apuesta sin depender del aplauso ni de la aprobación. El entorno castiga a quien se atreve. Sí, pero solo si tú lo permites. Cuando blindas tu mente, cuando eliges conscientemente quién y qué influye en ti, ese ruido se convierte en fondo, no en freno. Las voces externas solo tienen poder sobre ti si tú se los das. Y cuando aprendes a avanzar con independencia, descubres algo liberador. Nadie puede detenerte si tú no lo dejas. El valor no consiste en que te aplaudan, sino en que sigas firme, avanzando, porque los grandes logros se construyen en silencio mientras otros observan desde la tibieza. La libertad de tu apuesta comienza cuando decides no explicarte, solo actuar. Cuando decides apostar todo, algo dentro de ti se activa. No hay medias tintas, no hay salidas de emergencia, el por si acaso desaparece y de repente te encuentras frente a una versión de ti mismo que no sabías que existía. Es como si tu potencial estuviera dormido y solo necesitara la presión del compromiso total para despertar. Aprendí esto cuando emprendí proyectos que me parecían imposibles, cuando me comprometí con sueños que podían fallar y cambiar mi vida por completo. En esos momentos la vida te obliga a crecer, porque no hay otra opción. O te adaptas, aprendes y te expandes, o quedas estancado. La estrategia aquí es clara. Quema los puentes mentales que te dejan una salida fácil. Cada pensamiento que dice, si no sale bien, puedo retroceder, es un freno. Cuando apuestas todo, eliminas ese freno y obligas a tu mente a buscar soluciones, a inventar recursos, a expandir tu creatividad y resistencia. Asumir responsabilidad total significa que no hay excusas ni culpas. Lo que sucede depende de ti y de tus decisiones, no de otros, no de las circunstancias, no de la suerte. Esa aceptación radical del control sobre tu vida te empuja a aprender rápido, a ajustar, a mejorar sin miedo. Recuerdo un proyecto en el que estaba tan comprometido que no podía concebir la idea de rendirme. Cada error, cada tropiezo era una lección que absorbía inmediatamente. La presión me obligó a crecer, a ser más audaz, más disciplinado y más creativo, a apostar todo. No es un acto impulsivo, es un acto de valentía y responsabilidad. Te enfrenta a tus límites, pero también te muestra que esos límites eran solo construcciones mentales. Aprendes a adaptarte bajo presión, a confiar en tu juicio, a actuar sin garantía y a sostenerte cuando nadie más lo hace. Cada decisión tomada con la certeza de que lo estás dando todo fortalece tu carácter y expande tu capacidad de riesgo. Apostar todo te revela tu grandeza y te transforma, porque solo cuando no queda margen de retroceso descubres cuánto realmente puedes dar, cuánto realmente puedes crecer y hasta dónde puedes llegar. El primer paso hacia una vida grande nunca es cómodo. No llega con trompetas ni con señales externas. Llega en silencio, en la intimidad de tu corazón. Cuando decides
aunque tu cuerpo tiemble y tu mente dude que hoy vas a apostar por ti, que hoy vas a moverte aunque no tengas garantías. Ese momento decisivo no es épico para el mundo, pero lo es para tu alma. Recuerdo tantos días en los que sentí miedo antes de dar un salto importante, iniciar un proyecto, enfrentar una verdad incómoda, decir lo que sentía. Todo comenzaba con esa elección silenciosa, esa decisión interna de no postergar más mi vida. La estrategia para vivir así es clara. Elige incluso cuando temes. Esa elección es tu declaración de fe en ti mismo, tu forma de decir que tu vida vale más que tu miedo. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un efecto compuesto que se acumula y transforma la dirección de tu existencia. No esperes sentirte preparado. No esperes motivación perfecta. Esa es una trampa de la comodidad que roba vidas. Decide hoy, actúa hoy y no te detengas. La repetición de decisiones valientes, aunque incómodas, es lo que finalmente imprime en tu vida la grandeza que estás buscando. Los pasos prácticos son simples, pero poderosos. Decide hoy, elige tu próximo paso con intención, sin excusas ni aplazamientos. Actúa hoy. Lleva tu decisión a la acción inmediatamente, no mañana, no después, ahora. Y repite hasta que tu vida refleje tus elecciones, hasta que cada acción se convierta en evidencia tangible de que apostaste por ti mismo. Cuando haces esto todos los días, el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un indicador de que estás en el camino correcto.